Bueno, sí. Buenas tardes. Hola. Yo como he llegado tarde, hace un momento, pues no sé si se ha hablado de esto, pero tengo un gran interés en saber la aplicación, la posible aplicación en otros tipos de ataxia degenerativa, como es el caso de la ataxia telangiectasia, de los cuales tenemos varios enfermos aquí en nuestro centro. Pues en principio no, hemos hecho solo con un modelo de ataxia espinocerebelosa, con un ratón que se llama Larcher, que produce la degeneración de neuronas de Purkinje. Y cuando se inyectan intratecales, aumenta las células de Purkinje absorben casi cualquier cosa que hay en el líquido cefalorraquídeo, porque tiene unas dendritas tan grandes, llegan al espacio subquial y hemos visto cómo protege a poblaciones de células de Purkinje el hecho de que entre las folias, en la pía madre, entre las folias del cerebelo haya células mesenquimales. Entonces, por lo menos en una ataxia cerebelosa hemos visto el beneficio. No hemos hecho en otros modelos, pero en principio supongo que todo lo que pueda ser mejorable con factores neurotróficos es susceptible de ser mejorable con este tipo de tratamientos. No sé si es una respuesta suficiente. ¿Y los posibles efectos secundarios? Ahora mismo le digo, en cuanto a modelos animales, ningún efecto secundario, por muchas células que hemos metido. Y a veces he metido muchas células porque quería estar seguro. En un ratón hemos metido la médula, o sea, una cantidad increíble de más de 15 microlitros muy densas de células de médula ósea de otro ratón en la región, en el canal medular, y no ha pasado nada. Estamos haciendo un ensayo de ELA, poniéndolas intraespinales. Y no tiene ningún efecto secundario, incluso intraespinales, es decir, pinchando la médula espinal y poniéndola dentro de la médula espinal. Y ahora mismo, en la fase 2 del ensayo de ELA, hay una cohorte de inyección intratecal de células, trasplante autólogo de células madre de médula ósea en una de las líneas del ensayo de ELA, en pacientes. No ha aparecido ningún efecto adverso todavía en los 15 pacientes que han recibido. Hay 30 pacientes, lo que pasa es que 15 han recibido células y 15 han recibido suero salino, y no lo sabemos, pero ninguno de los 30 de intratecal ha tenido ningún efecto importante más allá de los efectos típicos de la punción lumbar. Eso, yo sé que es un poco prematuro, pero así a de pronto, ¿no? Así de un poco aventurado. Estamos hablando de un tratamiento que es intratecal, ¿no? ¿Qué son? ¿Es una dosis, varias dosis? Si tenemos una idea de más o menos... Esa es la pregunta que no tenemos respuesta. Los efectos en ratones han durado un mes. No sé eso trasladado a humanos cuánto es. No sabemos, porque eso es lo que nos va a decir el ensayo clínico. El efecto y la prevalencia, las cantidades, las dosis y el número de punciones que habrá que hacer para que se mantenga en el tiempo. De hecho, es una punción lumbar. Hay otras enfermedades que se hacen tratamientos intratecales y se hacen punciones cada 15 días en niños y bueno, los mismos problemas de la punción lumbar, pero no tienen mayores problemas. Así es que no sería complicado hacer punciones repetitivas, pero no tengo ni idea. Ahí sí que es muy relevante y es la siguiente pregunta que nos haremos cuando si nos ponemos a escribir el ensayo clínico, ¿qué dosis ponemos? Podemos poner la dosis que ponemos en ELA, que son 600 millones, que está bastante bien y se sacan muy bien, pero eso sabemos que no produce ningún daño, pero también queremos que produzca beneficios en este caso, o sea que no. En ratón sabemos que ponemos muy pocas, 300.000. En ratón con 300.000, más del 70% de los ganglios, hasta ganglios cervicales, tienen células de las que hemos puesto. O sea, el ratón es un animal cuadrúpedo. No sé el tiempo que tendría que estar, no sé, eso nos lo tendrá que decir la experiencia y el empirismo, ¿no? Si hay que poner al enfermo mucho tiempo en cama o en Trendelenburg para que las células se muevan por el canal medular. Pero en el canal medular hay un flujo continuo de líquido cefalorraquídeo tremendo. Es muy móvil. Entonces las va a dispersar por casi todo el líquido cefalorraquídeo medular muy pronto. Ahí y luego allí, ¿vale? ¿Y la mejoría? ¿En la mejoría de los ratones?
Pues son ratones, son cuadrúpedos. La mejoría es obvia, pero es un cuadrúpedo. Ellos, y además, andan de forma muy refleja. Tienen muy poco componente cerebeloso. Entonces, hemos visto que andan mejor, que corren más, que tienen más fuerza, que resisten aún mejor a una prueba que se llama el Trend Mile. Pero ya está. Tendríamos que ver en un bípedo como en los humanos cómo mejoran. Si mejoran, si mejorasen como los ratones, pues mejoraría todo. Pero ese experimento no lo podemos hacer hasta que no lo hagamos en humanos. No podamos ver el alcance de esa mejoría. Se supone que lo que estamos haciendo es que se mantengan vivas las neuronas propioceptivas. Por lo tanto, la información propioceptiva se va a mantener y la capacidad de caminar será buena. Aquí lo que estamos intentando es que las neuronas no se mueran. Por lo tanto, si hasta en ese momento han funcionado bien, pues seguirán funcionando bien. Pero son dudas que se responden en el ensayo clínico. Por eso hay una fase 1 que nos desvela muchas de esas preguntas. ¿Sí? Buenas tardes. En relación al test estrés oxidativo, se hace con las células del ligamento periodontal, pero sin ser diferenciadas, ¿correcto? ¿O son diferenciadas? Sin ser diferenciadas hasta el momento. Vale, ¿han testado con ellas diferenciadas hacia neuronas o no? ¿Han hecho el test? Se hacen, una vez que están las neuronas de la ataxia, las células del ligamento periodontal con ataxia artritis hacen neuronas. Si las neuronas son menos resistentes al estrés oxidativo. No tenemos los datos o no los tengo claros como para enseñarlos si el sobrenadante actúa sobre las neuronas. Hemos visto que la cadena intracelular de la activación del receptor del BDNF se activa en las neuronas. Eso lo hemos visto ya. Pero no tengo los datos tan claros como para ponerlos. Vale. Pero tienen capacidad de diferenciación en neuronas, tienen capacidad de respuesta a estrés oxidativo. Y además lo que no hemos hecho ahora es qué tipos de neuronas, si unas son mejores que otras, y no sabemos específicamente sobre las neuronas del tipo de ganglio dorsal cómo actuarían. Claro. Eso no lo hemos hecho todavía. Era lo que estaba por quizás se conseguía diferenciar hacia Purkinje y hacia ganglios. Vale, no. Lo que pasa es que en cultivo la diferenciación es menos clara. O sea, poder decir, voy a ver si tengo una célula del ganglio dorsal. Claro, y los porcentajes también. Es muy obviamente difícil, pero vamos. Y en relación a la inyección intratecal en ratones, ¿a qué edad hacen las inyecciones estas en los ratones? El ratón, el modelo es muy poco severo, es muy poco penetrante la mutación. El ratón es complicado, son muy pocos mutantes y hace falta mucho tiempo para que veas que es mutante y que tiene patología. Entonces es mutante porque lo tenemos en las test de genética molecular. Pero empezamos a hacer las inyecciones cuando tiene patología. De tal forma empezamos a partir de la tercera semana a hacer test funcionales y cuando vemos que en 3 test de forma consecutiva hay disminución de la capacidad motora es cuando empezamos a hacerle de forma aleatoria a unos trasplantes y a otros nos sirven de control. Entonces a partir de la tercera semana. Ahí empezamos a hacer los test funcionales. Vale, y luego ya es variable. Porque cada ratón manifiesta la enfermedad en distintos estadios. Más o menos, porque nosotros tenemos el mismo modelo y la verdad que es un modelo un poco... Sutil, si no es sutil. Sí, muchísimo. Nosotros en el Trend Mile es lo que más nos da respuesta. En el Rotarod sí, pero como es más de equilibrio, el Trend Mile nos ayuda bastante. Enseguida empiezan a perder capacidad de correr. Es que no sé. Y a nivel de... Entre 3 y 4 semanas a partir del inicio de los test funcionales. Es mucho trabajo, lo único es porque tú coges todos los que tienes y empiezas a hacer test funcionales allí todos los días hasta que un día, a todos los días no, cada 3 días, pero es todo un día de test funcionales, hasta que un día dices, pues este ya ha fallado, pues a ver si dentro de 2 días sigue fallando y dentro de 2 días sigue fallando, pues ya tengo uno. Y luego necesitas otro para que sea de control, o sea que... Y a nivel anatómico en los ganglios, ¿a partir de cuándo ven las diferencias entre los animales heterocigotos y los atáxicos? Eso es una buena pregunta. La anatomía patológica de los ganglios de este modelo no está hecha.
Bien, hay un artículo que sí, que ellos dicen que es en los ganglios de la zona lumbar, sí, a partir de los 6 meses. primero. Pero hay mucha cosa descrita de este modelo y, sinceramente... No se reproduce fácilmente. No. A nosotros, cuando empezamos a ver la anomalía funcional, hemos visto que ya hay caspasa abundante en los ganglios sacrolumbares y alguna de forma esporádica en los superiores, pero no de forma tan regular que nos permite decir, ya tengo aquí un buen modelo de comparativo. Es muy irregular de uno a otro. El problema, y eso es algo que tiene que ver con el tiempo, hay tan pocos. Si hubiesen muchos mutantes, sería fácil, porque podemos, venga, esto para la anatomía patológica, esto para función, esto para tal, pero hay tan pocos que te cuesta tomar decisiones, es decir, ¿este para dónde lo mando? Si lo mando para desfuncionales, ya sé que no puedo hacer algo precoz. Si lo mando para algo precoz, ya no puedo hacer desfuncionales. Si lo mando... Por eso la resonancia magnética nuclear nos está ayudando mucho. Porque tienes al animal y al mismo animal le puedes hacer seguimiento. Muchas gracias. Bien. Hola, buenos días. Hola. ¿El tiempo máximo de seguimiento de estos ratones cuál está siendo? Ahora mismo 6 meses. ¿Y en esos 6 meses ya ha habido reversión del efecto positivo? No. Sí, mantiene el Sigue efecto manteniendo positivo los mismos parámetros del Tren-Nail y el Rutator. con una sola dosis, no habéis Con una sola repetido dosis. ninguno de ellos. Con una sola dosis. A 2 meses hay muchas neuronas, muchas células todavía en los ganglios. No se dividen un poquito, pero no mucho. No es que dices, bueno, pues meto 300.000 y dentro de un mes voy a tener 3 millones. Se dividen muy poco, pero colonizan los ganglios y ahí viven muy bien. Y tienen todos los marcadores de células de médula ósea, no, ni un marcador neural. Tienen su CD34, CD190, o sea, son células de médula ósea en los ganglios dorsales produciendo factores neurotróficos. Es lo único que sabemos. Y hasta 3 meses están. ¿Y la preclínica del ensayo de ELA, que está en marcha? El ensayo de ELA en fase 2 está en marcha, sí. ¿Y en la experimentación animal, antes de ese ensayo, en qué modelo fue? Ahí hasta 1 año funcionó. En ratones. En ratones. Hasta 1 año cogimos células de la médula espinal y repoblamos la médula ósea del ratón que habíamos irradiado de forma letal. Por tanto, eran 1 año después eran células madre de médula ósea viviendo en la médula espinal produciendo factores neurotróficos. Bien, muchas O gracias. sea que seguridad tienen bastante las células. En los modelos animales les hemos hecho de todo y no han hecho nada que nos pueda decir que algo no ha funcionado adecuadamente. Están ahí, o hacen o no hacen, pero, o sea, hacen un efecto positivo o no. También el modelo de ELA está en fase 2, no sabemos si hacen efecto positivo. Y randomizado ahora, o sea, no tenemos ni idea. Seguridad y factibilidad. Pero seguridad y factibilidad absoluta. ¿Qué tiempo lleva el ensayo de ELA? De ELA, 3 años, 4 años, 5 años los primeros de la fase 1, 2 años y medio los primeros de la fase 2. ¿Está por concluir? Entonces, No, está en la fase 2, está por la mitad. Hay que hacer 21 y están hechos 12 intramedulares, 13 intratecales con células y 12 o 11 intratecales con suero salino. Va por la mitad, ahora mismo en la fase 2. bien. Hola, buenas tardes. Sí, hola. A ver si he entendido esto medianamente bien. La afectación neuronal se produce como consecuencia de la alteración genética del gen de la frasatina, Sí. que está en el cromosoma número 9, quiero Sí, recordar. ¿No? Bien, vale. Entonces lo que se produce pues, es una repetición del nucleótido GA, ¿no? Sí. Y eso pues, es lo que va produciendo pues, la afectación del... Sí, sí. Bien. Entonces, con el tratamiento lo que he querido entender que lo que se hace es que esas neuronas que están ya estropeadas o muertas, pues que se revitalizan. No, las muertas no le hemos Bueno, hecho nada. las muertas no, las que están estropeadas. Sí, Es decir, y evitas que a otras les pase eso. Exactamente. Pero bueno, la evitación de que a otras no les pase eso, porque la alteración genética no se modifica, ¿no? La alteración genética no se modifica, ¿no? Entonces, el tratamiento tendría que ser continuo, o sea, no sería un tratamiento pues, para mejorar esas neuronas que están afectadas Claro, y se acabó, sino que tendría que ser un tratamiento de forma permanente. ya.
Entonces, eso es lo que estamos viendo que producen las células. Las células, al estar allí, producen de forma permanente factores tróficos. No los producen en grandes cantidades, pero es que están al lado de las células donde hacen falta y donde tienen sus receptores. O sea, con poco que se produzca, se produce primero de forma continua, dosis fisiológicas, porque las células producen la que tienen que producir, de factor neurotrófico. Y la respuesta neurotrófica de la neurona es que aumenta los niveles de expresión de las moléculas que los tiene bajos. ¿Cómo? Pues no lo sabemos, que hay mecanismos intragénicos de compensación. Si fuese una insuficiencia es muy fácil, porque el alelo normal lo puedes estimular y produce más sustancia. Por eso, o sea, que en el caso de insuficiencias estaré muy claro porque tienes un alelo normal. En el caso de homocigosis, de alguna manera, otros genes pueden producir otras sustancias. En este caso sabemos que aumenta la frataxina. Lo mismo está disminuida la expresión, pero no está bloqueada. Y siempre se puede expresar algo. De hecho, el aumento del tripletes lo que hace es que se produzca un solapamiento y un oscurecimiento del gen que aumenta la transcripción de la frataxina. Lo mismo hay otro transcriptor que de forma secundaria puede activarla en parte. No lo sabemos, eso sí que no lo sabemos. Pero hay un mecanismo de compensación. Y sobre todo otros genes normales que tienen una dosis menor sí que los puedes estimular por el efecto. Sabemos que las neurotrofinas aumentan la resistencia de las células al estrés oxidativo. Eso es uno de los parámetros que desde que las neurotrofinas funcionan se saben que es así. El tratamiento, lógicamente, actúa ya sobre las células que están afectadas, sobre las neuronas que están afectadas. En el caso de los portadores que no tienen neuronas afectadas, el tratamiento podría servir también para, no creo, para que dejen de ser portadores, ¿no? Puesto que actúa sobre las células que están... Ya, pero no, el portador es portador por la mutación que afecta a sus gametos. O sea que no se modifica en absoluto... No, si no hay afectación, claro, tiene que haber muerte para evitar que haya muerte. Tiene que haber sensibilidad al estrés oxidativo para que, actuando sobre el estrés oxidativo, tengas la mejora. Si no, pues no hace falta. Evidente. Pero en eso estamos también. Pues muchas gracias. ¿Más preguntas? Aquí a Javier. Pues a mí me ha encantado la charla, la verdad es que es un trabajo muy, muy atractivo y muy sugerente, además con visos de que llegue a buen término, que siempre es lo que buscamos al final los científicos. Mi pregunta es sobre las células con ataxia de Friedreich, las líneas celulares, que he visto que sobre todo estudiáis modulación de genes de estrés oxidativo. Claro. Mi pregunta es si se ha hecho algún estudio genómico u ómico en general, vosotros o otros autores, comparando líneas salvajes, vamos, con mutadas, para poder identificar otras rutas que permitan definir nuevas dianas terapéuticas. Eso es lo que hay que hacer, eso está claro. Estamos ya diseñando unos exomas y además unos epigenomas. O sea, nos interesaría saber cómo cambia la expresión, no de los genes del estrés oxidativo, sino de otros muchos genes, que sabemos que está cambiándose. Y si ese cambio es temporal o es permanente y cómo eso pues puede modular la expresión. O sea, pero como sabes, esos diseños tienes que tenerlo muy claro, porque si no te van a dar una cantidad de datos que te van a llevar a un caos. Y eso estamos, sin ser expertos para nada, viendo qué tipo de gel tenemos que hacer para que... Estamos pensando en un exoma de entrada o algo así. No sé si eso es ya te digo, somos embriólogos intentando hacer biología molecular sin tener mucha idea de eso. Yo por lo menos haría un estudio de transcriptoma completo en las células normales versus las afectadas. Claro. Eso totalmente. Te va a dar una información, sobre todo desde el punto de vista genómico. Pero seguramente algún estudio proteómico que permitiera comprobar si los genes que se modifican también se convierten en proteínas. Eso lo hemos hecho en pequeña escala con todas las PCRs cuantitativas de los datos que he ido presentando, pero a pequeña escala. Y el problema también es que tú eliges los genes, no tienes una visión panorámica de cómo se modulan todos los genes en la enfermedad. No, eso hay que hacerlo. Además, en el caso este es muy relevante porque son células humanas. O sea que los datos son trasladables directamente a lo que esté ocurriendo en el individuo. Sí.
éxito. Enhorabuena, Salva, por la charla y por la conferencia. Yo le quiero hacer una pregunta y se basa fundamentalmente primero en decir que el ratón que tú tienes transgénico no es un transgénico condicional, es decir, que desde que nace ya lleva el defecto. Sí. Lo cual sugiere que de alguna manera, algo que vemos en la realidad, esa es una patología del adulto. Y no sabemos muy bien por qué ocurre a una cierta edad y no ocurre en niños, porque el ratón debería de ocurrir muy temprano de la enfermedad, porque ya lleva esos mecanismos de repetición delante del neuromotor y que dejarían... Y sin embargo, parece que tampoco ocurre. Además dices tú que es incluso complicado verlo en muchos adultos. Sí. Lo cual, no sé si eso significa algo. Es decir, que de alguna manera no es una enfermedad... Esa enfermedad que ocurre, yo pensaba que era por acumulación de esas repeticiones, pero en un ratón transgénico ya están desde el principio. Todas acumuladas, sí. Y entonces... No, vamos, ocurre cuando las neuronas de los ganglios están, y ocurriría en cualquier neurona. ¿Por qué Parkinson actúa sobre las células dopaminérgicas, sustancia negra? Sabemos que es un proceso neurodegenerativo global. Y en este caso también. Lo que pasa es que las neuronas grandes de los ganglios dorsales tienen una alta actividad, mucha descarga. Están continuamente enviando señales. Es decir, las neuronas que más funcionan son las que van a ser más sensibles al estrés oxidativo que depende de la función. Y estas son súper funcionantes, están siempre descargando, porque nos hacen la propiocepción, siempre están enviando señales propioceptivas y están descargando. Y además son neuronas grandes que tienen gran cantidad de canales en membrana, es decir, las hacen más sensibles todavía porque tienen una superficie más expuesta. Pues digamos que dan una serie de parámetros esas neuronas para ser más susceptibles, pero puede ocurrir, y eso sería parte del éxito de si esto funciona, es que las protejamos a esas y empiezan a dar la patología a otras. Pero eso nos va a pasar siempre en cualquier enfermedad neurodegenerativa. Vamos a salvar la primera trinchera y nos va a aparecer una segunda trinchera. No sabemos dónde, pero eso no nos puede hacernos parar. Pero vamos, es por eso, es porque son neuronas que funcionan mucho y son muy grandes. Y tienen campos receptores muy pequeños. O sea, su neurotrofismo periférico es el uso muscular. Nada. No son neuronas sensoriales de la piel que pueden tener un campo receptor grandísimo y tener mucho neurotrofismo. Eso es distinto. Sí, aquí y allí. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle si, creo recordar que hice una búsqueda para saber si había algún ensayo clínico en otro país con otro grupo, y creo que sí lo hay en Japón, ¿no? Con terapia celular, sí. Con inyección intratecal. Sí. Sí, pero no lo conozco. O sea, sé que hay porque hace un tiempo leí que ellos habían hecho experimentos preclínicos y leí los trabajos. Iban encaminados. Era para preguntarle qué diferencia hay respecto a lo que está haciendo usted. Pues no sé si hay diferencia. Tendría que ver dónde has encontrado el ensayo clínico, en Internet o en Clinical Trials Organization. No, lo he buscado en el PubMed, vamos, si había, haciendo para... No, entonces estará arreglado. No sé si están haciendo, primero, no sé si ellos habían hecho con mesenquimales. Sí. Nosotros no vamos a proponer un ensayo clínico con mesenquimales, aunque las mesenquimales tienen función, pero yo lo vamos a proponer con mononucleadas de médula ósea, porque requieren menos manipulación, menos riesgo de alteración celular, y en la experiencia con la ELA, cuanto más heterogénea es la población de células, más supervivencia consigues, porque entre ellas también se favorece la supervivencia. Entonces, sería muy bueno, si vas a hacer un allotrasplante, cuanto más localizada tengas y más tabulada y precisa tengas la población de células es mejor. En ese caso, lo mejor serían mesenquimales, pues las puedes tener purificadas, pero si va a ser un autotrasplante, que es, si todo va bien, lo que sería más fácil de hacer, serían mononucleadas de médula ósea. Yo creo que esa es la principal diferencia entre ese ensayo, que probablemente tenga mesenquimales, y el nuestro, que va a proponer que sea de médula ósea. Pero no lo he seguido. Por lo menos como publicado no está el ensayo. Está que se está haciendo, ¿no? Sí. Luego quería preguntarle, ¿se ha secuenciado el genoma de algún paciente? No lo sé, eso tendríamos que ver. No está publicado si hay alguna secuenciación del genoma de la ataxia de Friedreich en algún paciente. De todas formas, la información que te va a dar el genoma de un individuo va a ser relevante para ese individuo.
porque sabemos que hay una variabilidad de los genomas y no se pueden extrapolar todas las consideraciones con los distintos. Por ese equilibrio intragénico que hay. Unos genes se alteran la expresión de otros y modificaciones en un sentido hace que se cambie el balance de expresión del resto del genoma. Y cada uno de nosotros tiene un genoma distinto en ese sentido. Sí, pero hay cosas que sí se mantienen o son repetitivas en varias pacientes. Sí, eso sí. Las variantes de dosis en algunos sitios y te pueden servir de modelos, pero... No lo sé, no sé si hay un genoma completo y un estudio comparativo del genoma completo de ataxia de Friedreich. Muchas gracias. Mi pregunta va en ese sentido. Yo no sé qué facilidad de acceso hay de los distintos investigadores, distintas líneas de investigación, distintos países, a acceder a la información que se genera en esas líneas de investigación. Se me ocurre, por ejemplo, el señor Testi, leído ahora en Internet, que ha recibido del Consejo Europeo de Investigaciones una importante aportación, cifrada en 1,5 millones de euros para la ataxia de Friedreich en concreto. Sí, sí. Y si normalmente estas investigaciones de enfermedades raras, si están cerradas o se suelen abrir, porque me imagino que las enfermedades comunes son a lo mejor más susceptibles de comunicación, ¿no? o de expansión de la información. No sé si... Sí, no, entiendo perfectamente el sentido de la pregunta. En los mecanismos normales de acceder a la información que tenemos todos es ir a las fuentes donde sabemos que está la información buena. Yo siempre le digo, y eso es un consejo que todos, supongo, los profesionales damos, cuando dicen, no, es que lo he visto en el Google, pero eso es como preguntarle al vecino de arriba. Oye, ¿qué es la ataxia de Friedreich? Los pepinos a 5 euros. Pues ya te bajas a tu casa tranquilo. Pues no, o sea, gratis no se obtiene nada bueno, aunque tiene algunas cosas buenas. Pero entonces vamos al PubMed. Ahí me han dicho algo, el PubMed es una base de datos de publicaciones en ciencias de la salud que sabes que son revistas que han estado revisadas y que los datos científicamente son válidos. Entonces, esa es, ¿cómo sé yo si hay algún estudio previo de ataxia de Friedreich haciendo cosas parecidas? Pues yo me voy al PubMed o al Medline o a ClinicalTrials.org o a Orphanet, que son revistas. Orphanet es de enfermedades raras exclusivamente y lo hace una sociedad europea y está muy bien hecho y tiene muchos datos y describe las enfermedades y dice dónde hay ensayos clínicos y si hay nuevos genes. Esa es nuestra fuente de información. Lo que pasa es, y eso es verdad, a veces hay tantas fuentes que no estás al día en todo, pero podemos estar informados de lo que se publica al día. Lo que no podemos estar informados es de lo que se hace al día. Entonces vamos a los congresos. Y una cosa la ves en un congreso y a los 2 años la ves publicada, pero vas al congreso y tienes capacidad de hablar con tus colegas. Esos no son nuestros niveles de información. Y estamos básicamente al día, al tanto de lo que se está haciendo en cuanto a lo más relevante de lo que nosotros queremos hacer, porque lo que no tiene sentido es que dupliquemos cosas, sino que el avance se hace sumando y haciendo cosas alternativas y haciendo cosas que signifiquen llenar agujeros o huecos de falta de conocimiento. Pero yo creo que eso todos los científicos lo hacemos. No encuentro yo que ninguno esté haciendo cosas y no se lo quiera decir a los demás. Todos, nuestra ilusión es publicar y cuando nos aceptan una publicación nos ponemos muy contentos. O sea que... Pero esas publicaciones se hacen cuando ya el ensayo está terminado, ¿no? No, estas las preclínicas. Claro, no, la fase 1 tiene una publicación. De hecho, lo que pasa es eso. Ahora hemos publicado la fase 1 del ensayo de ELA. Pero esos tiempos son como son, no los podemos eliminar porque ese artículo tiene que estar revisado por gente y tienes que demostrar que lo que dices es verdad. Pero una vez que está publicado es que se convierte en instrumento de la sociedad, en instrumento de la ciencia para reivindicar que se avance más, porque eso ya tiene que ser sólido para seguir para adelante. Pero esas informaciones, por eso yo siempre cuando me cuentan algo de eso, ¿dónde lo has leído? Me dice PubMed, para mí está bien. O sea, hay un ensayo en Japón, yo leí artículos de que estaban haciendo preclínica, es decir, ensayos básicos con modelos de rata.
Y ya está, o sea que no sé si he respondido a las respuestas largas, nunca son respuestas y yo me enrollo como las persianas. No, bien que en concreto ese me ha parecido interesante por la cantidad de medios que se ponen a disposición específica de estas 24 investigadores para ese proyecto, ¿no? Con lo cual, pues, seguro que tendrán que rendir. Creo que sería digno de seguir. Vaya. Tendrán que rendir cuentas y publicar lo que han hecho, o sea que eso seguramente. El proyecto, bueno, en definitiva, lo que yo he leído, como bien dice el doctor, en Internet te puedes creer todo a cierto grado, pues era potenciar la generación de frataxina. Pero principalmente a través, creo que ya tienen un producto además que se llama interferón, creo que es el nombre. Y eso no me acuerdo ya. Yo sé que se hizo un grupo para buscar un fármaco. Sí. Yo a Roberto Resti. Hay unos premios Grant, creo que se conceden 10 o 11 premios al año a investigadores, a líneas de investigación en Europa, y este ha conseguido en el año 2011 uno de los premios. Entonces, la han capacitado para... Él ya tenía un proyecto abierto desde hacía varios años sobre la ataxia de Friedrich en concreto, y con esta línea, pues bueno, han potenciado obviamente su capacidad para poder progresar. Entiendo que 1,5 millones de euros puede... Te ayuda. Te ayuda bastante. Es mucho dinero eso. Hola, yo quisiera saber, tengo interés en conocer esas condiciones de estrés oxidativo a las que someten la célula a trasplantar. Muy fácil, añadir agua oxigenada al medio es un estrés oxidativo que a las células les sienta muy mal. O sea, se aumenta el medio de cultivo la concentración de agua oxigenada. Entonces, hay otros test funcionales, pero estas células, como cuando las neuronas sí que pueden hacer estrés oxidativo poniendo potasio, que entonces empiezan a disparar y no metes agua oxigenada. O sea, tienes distintos niveles de estrés, formas de hacer estrés oxidativo. Pero en estas así es muy fácil. Pones una concentración de agua oxigenada en el medio, pones mucho oxígeno, no saben qué hacer con el oxígeno porque tienen alterado todos sus mecanismos de tampón y se mueren. Gracias. Solo era para aportar una información añadida. Desde 2011 hay un registro europeo de ensayos clínicos que se nutre a través de EUDRA-CT. Cuando uno registra en Europa, en la Agencia Europea del Medicamento, un ensayo, automáticamente se carga en el registro europeo y es otra herramienta de búsqueda como el Clinical Trial, pero con ensayos europeos. Y es obligatorio, o sea, todos los registros, no sé de qué fecha, 2011, mediados, todos los ensayos que se han registrado están incluidos en el registro europeo de ensayos clínicos. No, eso lo sabemos, si es el EUDRAT, vamos, los de él están registrados ahí, es como hay que hacerlo, vamos. No hay otra forma de hacerlo bien. ¿Más preguntas? Ahí hay una pregunta. Yo sé que esto es difícil de contestar, pero a lo mejor, según el proceso que lleva ya el estudio, ¿no? La investigación, se van cumpliendo más o menos tus previsiones de tiempo y cuánto tiempo podemos tener a la vista de ese ensayo. Esos pasos que faltan por dar, más la publicación, ¿se puede hacer una previsión? Los experimentos van bien de tiempo. La restricción que tenemos es número de mutantes. Es la principal restricción que tenemos porque podríamos poner a trabajar más gente, pero si no tenemos suficiente material para trabajar, no. Entonces, van bien teniendo en cuenta las previsiones de animales que tenemos y no están parados por ningún factor externo que no sea ese. Cuando se publique lo del modelo animal, será el momento de plantearse el ensayo clínico en fase 1, que es bastante fácil. O sea, no es un ensayo clínico complicado, porque lo que se propone hacer se está haciendo para otras enfermedades. Si es autólogo, más fácil. Y lo único que es buscar el servicio clínico que pida ese ensayo clínico y se convierte en el promotor. O la institución que se convierta en promotora.
mi experiencia con lo de ELA y con otros ensayos clínicos que estamos haciendo no es complicado de hacer, por lo tanto no tienen por qué tener problemas para aceptar la fase 1. Y ya está. Y otra pregunta, porque antes no me ha quedado claro, hemos hablado de las dosis y del tiempo que dura en ELA, los beneficios que se están notando, que no me ha quedado un poco a mí claro el tema de la durabilidad del tratamiento, cada cuánto había que pincharse. Eso, es que no me ha quedado claro tampoco a mí porque no le da una respuesta clara. Yeah. No, lo que pasa es, en ELA tenemos la experiencia, pero como es una inyección intramedular, hay que pensarse mucho en la reintervención, de hecho no se ha reintervenido ninguno. En este caso, que es una punción lumbar, probablemente puede ocurrir que se pueda plantear la reintervención porque la intervención en sí no es extremadamente compleja. ¿Cuándo? Pues no lo sé. Eso es lo típico que no te lo va a decir probablemente ninguna especie animal ni ningún ensayo previo, sino el ensayo clínico que hagas con muchos elementos de análisis en humanos. Sí, pero si la ELA la has probado en ratones y luego en personas, ¿se puede hacer una traducción de ratón a una persona? O sea, si un ratón le dura un mes, ¿eso no hay posibilidad? No, vamos a ver. Lo que tenemos que hacer en ratón es estar seguros en el ratón o en el modelo que sea, que la terapia es factible y tiene argumentos científicos claros de que puede ser una alternativa terapéutica. Y una vez que has llegado a eso, ya puedes plantear un ensayo clínico. Y entonces te van a surgir muchas preguntas, pero esas las llevas y te van a venir, es lo que se llama el feedback. Entonces, ahora el ensayo de ELA nos está mandando muchas cosas al laboratorio, porque tenemos muchas preguntas que resolver, pero nos las está poniendo ya el ensayo. Una vez que ya has probado que eso es científicamente aceptable, hay que hacerlo. Siempre que estemos en un momento para hacerlo. Pero eso ya no depende de la ciencia. La ciencia lo único que tiene que demostrar es, con todos los medios posibles razonables, que científicamente es una terapia posible y que a la vista de todo lo que tienes hecho y todas las cosas que tienes que tener completamente seguro de que no vas a producir más daño que el posible beneficio que produzcas. Y ya está. Y eso es lo primero para plantear un ensayo clínico. Pues nada, muchas gracias. Y hasta la próxima.